Hice la pregunta en su día de si queríais que continuase hablando sobre la teoría de Adam Smith, si queríais que os desarrollase la teoría económica que Adam Smith proponía en su libro La riqueza de las naciones. Y por primera vez en la historia de este programa, Relatos de la Historia, ha habido unanimidad. Más de 20 de vosotros me habéis votado a que sí lo haga, me habéis escrito para pedirme que lo haga, me habéis dicho que os parece interesante, que os parece necesario y que queréis saberlo. ¿Queréis saber qué decía el que, según las modas más antiguas de esta época, era el padre de la economía moderna? ¿Queréis saber cómo decía este hombre que debíamos valorar los bienes, que debíamos desarrollar la actividad comercial y productiva? ¿Cómo se debía de gestionar el gobierno de una nación y qué podía y qué no podía hacer su soberano? ¿Queréis que hablemos sobre, no sé, sobre cuánto pesa el valor de nuestro trabajo en las acciones y en el resultado final de nuestro trabajo, de la producción que hacemos, de nuestra aportación a la sociedad? Y lo más importante, ¿queréis que hablemos sobre si el humano, el individuo, actúa movido por el egoísmo, buscando su máximo beneficio y si eso es bueno o malo para la sociedad? Pues bien, bienvenidos a un programa diferente de Relatos de la Historia. Vamos a conocer la teoría económica de un hombre que vivió en el siglo XVIII y que a día de hoy sigue levantando ampollas, tanto entre los economistas que defienden al capitalismo como los que no lo defienden. Los hay que dirán que Adam Smith es el papá del capitalismo y los hay que dirán que no, que al contrario, que es un traidor al mismo. Pero realmente, seamos sinceros, Adam Smith lo que es, ante todo, es un señor del siglo XVIII que escribía sobre la actividad, sobre la sociedad que él veía en la Escocia de su tiempo, es decir, la Escocia del siglo XVIII, una Escocia que desde luego estaba más preocupada porque no se le independizasen las 13 colonias de Estados Unidos que por otros fenómenos que pueden importarnos más a día de hoy y que podemos ver todos en las noticias. Por lo que si decidís quedaros, bienvenidos. Yo os animo a quedaros, os animo a escuchar y oye, que a lo mejor aprendemos todos algo curioso. Yo a explicar teoría económica y vosotros, pues no sé, lo que decía Adam Smith. Aún así me veo en la obligación moral de advertiros sobre que, bueno, este libro es un poquito largo y un poquito denso, por lo que resumirlo ha sido toda una actividad titánica. Espero que no me queráis matar después de esto y que, oye, independientemente de lo que pase, os lo paséis muy bien. Así que, bienvenidos. Y por favor, no huyáis. Vamos a comenzar, si os parece. Voy a empezar por haceros una pregunta y después os voy a contar una anécdota. La pregunta es la siguiente: ¿qué entendéis vosotros por economía? Y la anécdota es que cuando yo estaba en el instituto tuve una asignatura de economía por primera vez en mi vida. Y nada más empezar, antes de explicar nada, la profesora nos hizo esta pregunta: ¿qué entendemos nosotros por economía? Por supuesto, las respuestas fueron muy enfocadas a hablar sobre dinero, sobre números, sobre contabilidad. Hubo alguien que incluso llegó a decir el lobo de Wall Street. Sale a hablar de bolsa y sale a plantearse eso que llaman los periodistas la prensa salmón. Un montón de gráficos que nadie entiende y un cantar enorme y muy largo sobre los precios, los salarios y lo que cuesta llegar a fin de mes. O dicho de otra manera, un tema árido, aburrido, tenso y, para colmo, el responsable de muchas peleas en las cenas de Navidad. Y os digo yo, ¿quién querría estudiar algo así? Parece que solamente se le podría ocurrir a alguien que quiere saber mucho sobre las criptomonedas para hacerse millonario, trabajar 10 años en su vida y el resto del tiempo tirarse a la Bartola en una isla privada, seguramente en algún lugar como el Caribe, las Malvinas o Dios sabe dónde. Por supuesto, la profesora negó estas respuestas y pasó a plantear una segunda pregunta. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cada mañana? Y os la pregunto yo igual. ¿Qué hacéis cada mañana, vosotros que estáis ahí al otro lado? Podéis responder en comentarios o guardároslo para vosotros. Yo no os obligo a nada.
pero en mi caso os lo voy a compartir. Yo me levanto por las mañanas y lo primero que hago es mirar el teléfono. Apago el despertador, miro el calendario porque quiero saber en qué día vivo y a lo mejor reviso el correo electrónico a ver si se me ha escapado, porque soy muy despistada, alguna tarea o algún problema que ahora vaya a tener que solucionar. Habrá otros que nada más despertarse se vayan a la ducha sin mirar a nadie, habrá otros que se despierten porque sus hijos tienen que ir al colegio y habrá otros que simplemente se quedarán rezando porque siga siendo de noche de forma eterna. Pero en cualquiera de estos casos tocamos economía nada más abrir los ojos. En mi caso, porque yo lo primero que hago es coger una herramienta, un teléfono, que ha sido fabricado quizás por más de 100 personas que hayan contribuido a su fabricación de distintas formas, sea participando en el diseño, en la obtención de las materias primas, en su transporte, en la composición del teléfono propiamente dicho, en las pruebas o siendo el dependiente que me lo vendió. En el caso del que se vaya a la ducha, está utilizando un sistema de tuberías que han construido otras personas y por el que ha pagado para poder tenerlo. Todos los meses, pagamos un recibo por el agua. Y además, si utilizas champús, geles, que es lo normal y es lo recomendable, también habrás pagado por ellos y habrán sido fabricados por otras personas. Quizás, además, cuando se trata de cosmética, el dueño de la empresa, de la marca que los haya fabricado, pueda ser una persona que igual soñaba desde chiquitito o de chiquitita con montar su propio negocio. Luego, el que tiene que llevar a los niños al colegio, pues también toca economía, porque tiene que pensar en el futuro de sus hijos, en el tiempo que tiene para llegar pronto y que no les pongan un parte, quizás en si le compensa gastar gasolina o no para llevarlos al colegio, y el que se queda rezando para que siga siendo de noche también toca economía, porque su tiempo es limitado. Tiene que ir a trabajar, tiene que seguir viviendo, porque sin trabajar, sin gestionar el dinero y el tiempo, a lo mejor puede ser que tenga problemas. De manera que, a fin de cuentas, todos, sea como sea, tocamos el sistema económico. Tocamos el sistema económico no porque nos hayan programado desde pequeños para creer en él, sino porque hemos nacido en el mundo y estamos condenados a guardar un equilibrio entre nuestra individualidad, la persona que somos, y la sociedad en la que vivimos, las personas que nos rodean. Y para convivir, sí, están las leyes, que eso lo marcan los abogados, los jueces, la política, eso va aparte. Pero para interactuar en el día a día está el intercambio. El intercambio se puede entender como intercambio de palabras, intercambio de favores, intercambio de afectos entre una familia, amigos, parejas, etcétera, etcétera, o intercambios comerciales. Compra-venta. Yo te compro una mercancía a cambio de dinero. Pero, ¿sabéis una cosa? Aunque pueda parecer que de todos estos intercambios solamente el comercial tiene una base económica, lo cierto es que todos, desde el más inocente y emocional hasta el más frío, calculador y utilitario, tienen parte de economía, porque cumplen una función fundamental para el ser humano, y es que intercambiar lo que sea nos produce algún tipo de bienestar, algún tipo de beneficio, algún tipo de cosa buena, que a veces puede convertirse en mala, pero eso también es cosa del azar, de las circunstancias y de la voluntad de la persona con la que estés intercambiando. Te pueden engañar, te pueden no engañar, te pueden mentir, eso ya es harina de otro costal. Pero el caso es que el simple movimiento de la vida y la naturaleza humana nos van a empujar a interactuar con los otros, a movernos, a intercambiar, a tener relaciones con los demás, personales, laborales, porque cuando trabajamos también hacemos un intercambio. Nosotros damos nuestra habilidad, nuestra formación, si es mayor o menor, nuestro tiempo a cambio de un salario para que podamos hacer otro tipo de intercambios, de contratos, de relaciones con otras personas. Eso, con esa explicación que nos dio la profesora, nos quedamos todos con los ojos abiertos y comenzamos a ver la economía desde un punto de vista un poco diferente del que nos han enseñado siempre. Desde un punto de vista mucho más humano y mucho más psicológico.
Y no se trata, sin embargo, de que la economía no tenga esa parte más matemática, analítica, tal vez aséptica, y esa parte más vinculada con el dinero. Claro que la tiene, claro, por supuesto, pero hay que tener en cuenta una cosa: la contabilidad, la bolsa, la banca, las finanzas, el dinero en sí mismo, son herramientas que las personas hemos ido desarrollando con el paso del tiempo y de formas que a veces ni siquiera nosotros entendemos, para organizar la economía, para organizar, gestionar, para poner un orden y algún tipo de forma de escribirlo, de dejar constancia patente de todas esas interacciones humanas. Lo que pasa es que a veces esas herramientas se han llegado a ver y a usar de tal manera que a ojos del público parece que son la economía. Parece que tiene más que ver con la economía un señor con corbata hablando sobre inversión y sobre criptomonedas que una persona que abre todos los días, qué sé yo, su frutería o que va a comprar a la frutería y que a lo mejor entre medias que van comprando y todo eso hablan del tiempo, de la familia e incluso llegan a establecer algún tipo de relación, pero nada más lejos de la realidad. Todo eso es economía, todo eso lo es, pero quizá la forma más pura, más sencilla, más original y más cercana a lo que veía Adam Smith en el siglo XVIII sea esa interacción entre un pequeño comerciante y un consumidor, entre alguien que produce una mercancía, alguien que fabrica una silla y alguien que la compra, que todas esas grandes imágenes de edificios, rascacielos enormes y logos gigantescos que prometen que te vas a hacer millonario. Y quizás me diréis: Marta, que nosotros hemos venido a que nos hables de Adam Smith, y os voy a hablar de Adam Smith, pero quería haceros esta pequeña introducción para que podamos ponernos todos en sintonía sobre qué entender como economía a grandes rasgos y qué no, porque la teoría de Adam Smith sí es larga, es densa, es complicada y a veces hasta ni yo misma sé cómo explicarlo todo para no dejarme nada. De hecho, estoy convencida de que me voy a dejar alguna cosa y luego diré: madre mía. Pero es para que lo tengamos en cuenta, que este hombre nace en el siglo XVIII, vive en el siglo XVIII y él ve una economía mucho más llana, mucho más de andar por casa, mucho más sencilla, tal vez rudimentaria, pero no por eso simple. Es un sistema complejo, es un sistema vivo, móvil, donde la gente toma decisiones continuamente, interactúan y donde, ojo, cuidado, también hay un personaje del que todavía no os he hablado. No es el principal, porque no es el principal, pero tiene peso y tiene una parte que cumplir dentro de la economía. Y es un personaje al que nuestra profesora en el colegio también nos presentó. Ella lo llamaba sector público, Adam Smith lo llamaba el gobernante. Hay quien lo considera también el Estado. En función de quién lo diga, se refieren más o menos a una misma cosa. La política. La política, hay que señalar aquí, y quiero que nos quede claro a todos, no es la economía. Parece que van de la mano, pero no siempre, no tiene por qué. De hecho, si la economía es todo esto que os acabo de describir y muchas cosas más, la política no es más que un conjunto de personas, de gobernantes, de políticos, de abogados, de jueces, demás, mucha gente que escriben recetas, me vais a perdonar la palabra, que hacen prescripciones sobre cómo, de distintas formas, manipular la economía para que vaya en una dirección o en otra, para que esté orientada a dar beneficios hacia un lado o hacia el otro. Esto es bueno, esto es malo, no es ni lo uno ni lo otro. Pero yo quiero que tengamos en cuenta que esta vertiente, aunque existe y de hecho es lo que en tiempos de Adam Smith se conocía como economía política, no es economía por sí sola. La economía, aunque está muy ligada con las funciones del gobernante, y de hecho Adam Smith lo dice, la economía política, que no la economía, es algo que hace referencia a las labores y a los deberes del soberano. La economía, per se, por sí misma, no tiene por qué
estar ligada ni a la política, ni a las ideologías, ni a las opiniones, bueno, a las opiniones sí, pero no tiene por qué estar ligada al poder. Tiene más que ver con las relaciones, con los recursos y con la manera en la que los gestionamos. Pero si os parece, ahora sí, creo que después de haber hecho esta explicación, y espero que sea una explicación que a mi profesora, esté donde esté, le traiga buenos recuerdos, pues creo que podemos empezar a desglosar uno por uno los apartados de la teoría que Adam Smith desarrolló en su libro de 1776, La riqueza de las naciones. Perdonadme por lo largo que ha quedado este apartado, no quería que fuese tan largo, pero creo que puede ayudarnos a ponernos en situación. La riqueza de las naciones fue escrita en el año 1776, unos pocos meses antes de que las 13 colonias que formaron los primeros Estados Unidos de América se independizasen de la corona británica. ¿Y qué tiene de peculiar esta obra? ¿Por qué esta obra está considerada por unos como la primera obra de economía moderna y por qué por otros, sin embargo, está vista o bien como un libro que habla de un capitalismo férreo y descontrolado y que es totalmente egoísta, o como un libro donde se le está diciendo al soberano cuáles son y cuáles no son sus deberes, obligaciones y posibilidades para actuar dentro de la economía? Pues bien, ese motivo es complejo, pero para desglosarlo, para explicarlo, creo que sería bueno empezar por el principio. Lo primero y más urgente. La palabra economía a finales del 18 todavía no se ha popularizado totalmente. Se puede hablar de economía política, como os decía, para referirnos a las herramientas y las posibilidades que tiene un soberano para influir en las decisiones y en los contratos de intercambio, y por ende también afectarán a la producción, al trabajo, al salario, afectarán a los precios, afectarán a todo. Pero, dentro de esa consideración que todavía no se conoce como economía, el caso es que Adam Smith escribe una obra donde se describe un sistema, se plantea una de las primeras, que no la primera, teoría económica general propiamente dicha. Y esto se dice basándose en una serie de requisitos que, según mi tutor de tesis, cumplen todas las teorías económicas generales. Una teoría del crecimiento, una teoría sobre el valor y una teoría sobre la distribución. Pero ahora, crecimiento, valor y distribución ¿de qué? La forma más simple y en lo que me voy a basar yo, porque si no nos quedamos aquí 3 horas, la riqueza. La forma más compleja, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Pero bueno, a lo que vamos. El caso es que Adam Smith irá componiendo cada uno de estos 3 elementos, la teoría del crecimiento, del valor y de la distribución de la riqueza, a través de 5 partes o libros en las que se compone la riqueza de las naciones. ¿Decir de qué van los 5? Os lo voy a decir, pero como lo suelte de carrerilla, creo que me pierdo yo la primera y igual os hago un lío a vosotros. Pero creo que la mejor forma de explicarlo es ir por el principio. El libro primero. El libro primero habla sobre el trabajo, sobre la productividad, la capacidad productiva de ese trabajo, lo que se obtiene de él, el producto que se obtiene y cómo se distribuye el mismo. Aquí hay muchos autores que quieren ver lo que sería la base de toda la teoría de Adam Smith. Como os decía, para comenzar con todo, él busca una justificación por la que se construye todo un sistema. Y la justificación que, en mi opinión, después de haberme leído el libro, yo encuentro es que todo el análisis de Smith se basa en que la naturaleza humana tiene tendencia, como os decía al inicio, a intercambiar, a la pérmuta y a la interacción, y a cambiar las cosas, a afectarlas. Por eso, como el ser humano tiene esa tendencia natural a relacionarse, pues termina organizándose para trabajar. Y aquí viene el primer planteamiento importante. ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor forma de organización para que el trabajo salga bien?
Pues bien, Adam Smith utiliza, entre otros ejemplos, os voy a poner el más famoso, el de la fábrica de alfileres. Este es un ejemplo que, aunque Adam Smith lo utiliza, no es de su cosecha. Procede de la enciclopedia de Diderot y Alembert, de Francia, la primera enciclopedia. Parece ser que Adam Smith, cuando estuvo en Francia, y esto lo podéis ver en el programa que hice sobre su vida, tomó este ejemplo y lo utilizó para su propia teoría, porque le encajaba bien, sencillamente. Pues bien, lo que Adam Smith plantea es que un solo fabricante de alfileres, a lo mejor en un solo día, con todo lo que cuesta fabricar un alfiler, solo pueda fabricar uno o ninguno, incluso, o muy pocos. Todo depende de la capacidad del artesano, pero, independientemente de lo que fabrique, es posible que no sea suficiente para atender, para poder dar alfileres a todos aquellos que quieren conseguirlos, lo que llamaríamos la demanda o sus clientes, las personas que necesitan esos alfileres para X cosa. Y el artesano aquí tendrá que plantearse cuál es la mejor forma de conseguir potenciar su trabajo, aumentar eso que después llamaríamos productividad. ¿Cómo haces para fabricar más alfileres en el mismo tiempo? La solución que propone Adam Smith es la división del trabajo. Tampoco es un concepto que se haya inventado él solo, pero es un concepto que él puso de moda, vamos a decir, o que ayudó a que se asentara. La idea funciona de la manera siguiente. Si este fabricante de alfileres coge a sus empleados y los pone a trabajar a cada uno en la parte del proceso de fabricación que mejor se les dé, tal vez entre todos, uniendo su capacidad de trabajo y su esfuerzo, puedan fabricar en el mismo tiempo en que él tardaba en fabricar un solo alfiler, muchos. Puede ser que consigan aumentar así el fruto de sus trabajos uniéndolos, trabajando en equipo, lo que llamaríamos, o trabajando en la producción en cadena. Según como lo miréis puede ser o muy bonito o aterrador, pero la cosa en este caso es que consigues tener más alfileres y consigues poder vendérselos a todos aquellos que los quieren. Y aquí entra la parte fundamental, que puede parecer que simplemente por el hecho de fabricarlos, un artesano vaya a hacerse de oro, y ni mucho menos. Ya puedes tener a los empleados mejor formados, ya puedes tener la mejor maquinaria, ya puedes tener el local más limpio de la ciudad, que si no tienes los bienes que la gente necesita y quiere en la cantidad que ellos la necesitan y lo quieren, tu negocio no va a prosperar. Es lo que Adam Smith entiende como satisfacer las necesidades y los deseos de los clientes, de los compradores, de aquellos que quieren comprarte. Es una relación bidireccional, una relación motivada. ¿Por qué? Aquí es donde entra uno de los grandes debates sobre Adam Smith y que contrastan con otro libro que escribió este autor, La teoría de los sentimientos morales, el libro que le hizo famoso en vida. Adam Smith, en este apartado de la riqueza de las naciones y en varios apartados también, describe que lo que mueve a que una persona fabrique, produzca, trabaje para satisfacer los bienes y necesidades de otras personas no es la simpatía que le produce ver a un amigo, a un familiar, a un ser querido, a alguien contento o feliz. No. Viene del interés propio de ese artesano, de ese fabricante, de ese agricultor, de ese trabajador. Tú no te levantas a las 6 de la mañana, te pones a trabajar todo el día y luego te pones a vender o hacer lo que sea necesario por amor al arte, por amor propio o porque te produzca satisfacción ver que los demás están contentos. No, lo haces porque quieres algo a cambio, quieres sacar un beneficio, un bienestar, algo útil para ti. ¿Y qué es ese algo útil? Aquí es donde entra el dinero. Hay quien puede pensar que esta forma de actuar es egoísta y, de hecho, como Adam Smith habla en la teoría de los sentimientos morales de qué es la simpatía y es el deseo quizás de ver a otros bien o el beneficio que sacas de ver a otros bien lo que te mueve a actuar, contrasta con esta visión, donde lo que te mueve es el interés propio, como dicen los que defienden esta teoría, o es el egoísmo, como dicen los detractores de esta teoría. Pero en cualquier caso, lo llamemos de una manera o de otra,
La clave es que yo hago esto porque quiero algo a cambio, no porque quiero verte feliz. No soy ese Adam Smith de la teoría de los sentimientos morales, donde hablo de que me hace feliz y de que yo gano una utilidad, de ver que mis acciones pues hacen felices a otros o hacen que otros se sientan bien. No. Aquí yo te doy unos bienes que a ti te hacen falta a cambio de que tú me des algo que me hace falta a mí. Y os pregunto yo ahora a todos, ¿qué es la riqueza? ¿El dinero, que es eso que obtenemos por nuestro trabajo, es la riqueza? ¿O el dinero cumple otra función dentro de la sociedad? Tengamos en cuenta aquí que en el siglo XVIII mucha parte de la producción pues, de un agricultor o de un artesano iba enfocada al autoconsumo o para el consumo de los más cercanos, y el intercambio, entendido como el comercio pues a escala local de me voy a otra ciudad a vender o incluso mando estos bienes a que se vendan en otro país, era algo más propio de lo que sobraba, esa parte que no se terminaba gastando por lo que fuese y, oye, para sacarle una utilidad, un rendimiento, pues los enviabas al mercado, los intercambiabas. Y aquí me podríais decir que el trueque se utilizaba todavía. Y sí, el trueque se utilizaba todavía, pero como señala Adam Smith, el trueque representaba problemas, porque yo os voy a plantear ahora, y este ejemplo es de mi cosecha, ¿qué ocurre si vosotros tenéis gallinas y yo tengo trigo? Puede ser que vosotros queráis trigo y que yo quiera gallinas, y entonces el intercambio, el trueque, se haga sin problema. Pero ¿qué ocurre si vosotros queréis trigo y yo no quiero gallinas y yo quiero pescado? Tendríais que ir a buscar a alguien que tenga pescado, intentar que quiera una gallina, intercambiársela y luego venir a mí y hacerme el siguiente intercambio. Adam Smith ya lo decía, el trueque podía funcionar a nivel pequeño o en una sociedad quizás un poco más clásica, pero en una sociedad como la del siglo XVIII o como la nuestra actual, el trueque puede llegar a generar complicaciones. Aquí es donde entra el dinero. El dinero cumple esa función de facilitar los intercambios. Es una mercancía que, aunque no la queramos, nos sirve para conseguir cosas que sí queremos. Tú puedes no querer la moneda en sí, pero puedes querer algo que compras usando esa moneda. Por eso el dinero es perfecto. No representa un objeto de deseo por sí mismo, sino que es ese objeto, ese bien, que todos aceptamos porque nos permite conseguir otras cosas. ¿Y por qué lo aceptamos? ¿El dinero por qué estaba hecho en el siglo XVIII de metal? ¿Por qué estaba hecho de oro, de plata o de cobre? También se empezaban a hacer experimentos con el papel moneda, había letras de cambio y esas cosas, pero para no liarnos mucho la cabeza, porque de hecho Adam Smith habla de esto, vamos a simplificar y a pensar en el dinero metálico, ¿de acuerdo? ¿Por qué el metal se utiliza o es aceptado como dinero? Pues por varios motivos. El primero, pues que dura muchísimo tiempo y no se deteriora fácil. El oro, la plata y el cobre no se deterioran fácil. Luego, divisibilidad. Tú puedes tomar un marco, bueno, un bloque, vamos a decirlo de forma simple, de oro, de plata o de cobre y dividirlo entre muchas partes. Y las monedas pueden tener distintos valores, por lo que permiten calcular distintos precios y distintas cantidades sin mucho problema. Y luego, la certificación. Paraos a pensar que si el dinero es fácil de obtener o de falsificar, mucha gente podría obtenerlo o usarlo de manera fraudulenta. Pues en el caso del siglo XVIII era fácil que, como el dinero se tiene que fundir para fabricarse, se le ponga un sello, una marca o algún tipo de elemento que identifique que esa moneda es válida para que tú, persona que intercambias a lo mejor tu gallina o una silla o un clavo o un alfiler o lo que sea, a cambio de esas monedas, te quedes tranquilo, sabiendo que tu comprador no te está engañando, que luego había formas, y las sigue habiendo, pero es la teoría, ¿de acuerdo? Luego, además, es fácil de transportar. Lo puedes llevar de forma sencilla. Te lo metes en una bolsa y lo mueves de sitio. Y como no se deteriora, como el oro, la plata y el cobre cuesta que se deterioren, mantiene un valor más o menos fijo. No va a estar más viejo. No por estar más viejo pierde capacidades, pierde pureza, pierde utilidad, ni mucho menos. Se mantiene con el paso del tiempo y esto hace que sea lo que los economistas modernos llaman depósito de valor. El nombre es moderno,
pero el concepto ya se trabajaba en tiempos de Adam Smith. Por lo que, recapitulando, tenemos que el trabajo puede hacerse solo, pero se potencia y se consigue más mercancía cuando la haces de forma dividida, dividiendo el trabajo. Tenemos que para conseguir que esas mercancías sean útiles o que de verdad sean compradas y tú puedas vivir de tu trabajo, tienen que satisfacer un deseo o una necesidad de otras personas. Y que para que ese intercambio sea efectivo, necesitamos una herramienta, el dinero, que nos sirva a todos para cogerla y comprar otras cosas que queramos. ¿Sabéis a qué conduce todo esto? Que quizás os suene un poco raro, pero es así. A una teoría del valor, a la valoración de los bienes, porque hemos hablado del que lo compra, del que lo produce, de la herramienta que intercambian para que la compra sea válida. Pero hemos hablado por qué esa mercancía que se intercambia vale lo que vale. Si os dais cuenta, al principio os he dicho que una teoría económica, un planteamiento económico completo, tiene que responder a tres partes: una teoría del valor, una teoría del crecimiento y una teoría de la distribución. Pues bien, esto de lo que os estoy hablando, todo, responde a la teoría del valor, busca dar respuesta al por qué las cosas valen lo que valen. Y yo os pregunto, ¿por qué todo lo que compráis tiene el precio que tiene? Pues bien, para entender esto hay que plantearse dónde está para Adam Smith el verdadero sentido de la riqueza. ¿Dónde está esa verdadera fuente, ese verdadero origen? Se trata del trabajo. Es lo primero que os he dicho en todo esto. El trabajo es lo que permite que haya cosas que podamos intercambiar. El trabajo es lo que permite que la gente salga adelante. El trabajo, en definitiva. ¿Y cómo vamos a valorar a nivel real un bien, el valor de un bien? Pues en función de la cantidad de trabajo que haya sido necesario para fabricar el bien que vamos a vender. ¿Cuánto trabajo, cuántas horas de trabajo, cuánto esfuerzo de trabajo hay que meter ahí? Esa es la clave de por qué un bien tiene el precio que tiene. Pero ojo, porque Adam Smith aquí plantea un segundo precio: el precio de mercado o de intercambio. ¿A cuánto vendemos de verdad en el mercado ese bien? Vosotros me podríais decir, ya lo estás diciendo, ¿no? El precio es lo que cuesta de fabricar un bien. Pues no. ¿El motivo de esto? La naturaleza del dinero. El dinero no es la riqueza. El dinero es una herramienta que permite el intercambio, pero el dinero, por mucho que tenga todas las virtudes que os he dicho, también tiene un problema, y es que está hecho de oro, de plata o de cobre, metales que son muy preciados y que se utilizan para fabricar joyas, se utilizan para acumular y decir yo soy más rico que tú, cosa que Adam Smith criticará mucho a lo largo de su vida, y en definitiva se utilizan a veces también para especular. Por tanto, a veces eso influye en que un mismo metal, un mismo dinero, no tenga el mismo valor en 2 años distintos o no tenga el mismo valor en 2 lugares distintos. Es lo que se llama una fluctuación, un cambio, una alteración en el valor del dinero. Y eso provocará que vosotros, si queréis vender algún objeto, pero por lo que sea el valor de la plata, por ejemplo, en vuestra zona no es tan alto, pidáis más monedas de plata a cambio de él. Por eso exigiréis un precio más alto por el bien. Es aquí cuando se explica cómo funciona el sistema de precios dentro de la economía del modelo que plantea Adam Smith. Y por eso el dinero tiene esa función de intercambio. Pero ojo, porque esto puede ser llamado valor, pero en términos del precio. Es el precio a fin de cuentas, que es lo que al final, a la hora de la verdad, es el valor de un bien. El bien lo podemos valorar de 2 formas, o bien, como ya lo hemos hecho, en base a los precios, que sería el valor de intercambio o el valor de cambio de un bien, y luego estaría uno que a mí me gusta mucho, el valor de uso de un bien. Vamos a valorar ese bien no en función de cuánto cuesta en la tienda, sino en función de para qué es útil, para qué nos sirve, para qué se ha fabricado en definitiva.
Adam Smith reconoce que existe el valor de uso y le da importancia, pero es cierto que su peso a la hora de determinar los precios en el sistema que él propone es un poquito más pequeño de lo que podría llegar a ser. De hecho, tendríamos que esperar unos años, unos siglos, bueno, al siglo siguiente, a que apareciesen escuelas de pensamiento económico, de teorías económicas, que consideraran que el principal componente del precio de un bien no debía ser el trabajo invertido en fabricar ese bien, sino la utilidad que a la hora de la verdad iba a aportar a aquellos que comprasen. En este momento de la película, para Adam Smith, lo importante para determinar el precio de cambio de un bien es la cantidad de trabajo que hay dentro de esa producción, lo que cuesta fabricar el bien. Es lo que se llama una teoría del valor coste de producción, una teoría que en cierta manera busca ser objetiva y busca de esa manera explicar de dónde procede el valor de los bienes. Y con esto ya habríamos cerrado la primera pata de las tres que, si nos guiamos por lo que a mí me enseñaron, compondrían una teoría económica completa. Hemos dicho la teoría del valor, pues ahora, si os parece, quedan el crecimiento y la distribución. Vamos a escucharlas. ¿Cómo crece un país? ¿Cómo se desarrolla su economía y llega a ser a lo mejor un país primermundista? En definitiva, ¿cómo hacemos para conseguir unas condiciones materiales de vida cada vez mejores? Pues bien, Adam Smith, al igual que todas las escuelas de pensamiento económico a lo largo de la historia, tiene su propia teoría. Y se basa en un concepto que yo me he dado cuenta genera muchos problemas, no porque sea difícil, sino porque tendemos a confundirlo con el dinero, de nuevo. Se trata del concepto de capital. Si decimos capital, pensamos en capitalismo, pensamos en ciudad capital de un país, pensamos en Karl Marx, podemos pensar en muchísimas cosas, pero a ojos de Adam Smith, el capital simplemente se compone de todas aquellas cosas necesarias para fabricar un bien, para producir. Y esto afectaría a la maquinaria, a los edificios o a la tierra donde produces, podría afectar también a la tecnología necesaria para producir o para fabricar, podría afectar a la formación y a las habilidades que debe tener un trabajador, puede afectar a las materias primas necesarias para producir, porque te hace falta una materia prima para tener un producto terminado, te puede afectar también a el dinero, por ejemplo, porque el dinero es necesario para comprar maquinaria, materias primas, para contratar a trabajadores. El dinero es necesario para muchas cosas, pero es una parte del capital, no es la única parte. Y como es necesario para producir, cabe suponer que la gente, los trabajadores, los empresarios, quien fabrique, tiene que tener un mínimo de ese capital, un mínimo de maquinaria, un mínimo de lugar para poder trabajar cómodamente, lo que llamaríamos unos mínimos para poder empezar a trabajar, empezar a fabricar, a producir de forma cómoda. No nos pasa a todos cuando alguno abre un negocio que tiene que tener un mínimo de cosas para poder empezar a trabajar, para poder empezar su actividad, aunque todavía no haya vendido nada y por tanto no haya ganado nada. Pues esa es la clave. Antes siquiera de que una persona comience a fragmentar su proceso productivo y a dividir el trabajo entre varias personas, tiene que tener un mínimo de cosas acumuladas, un mínimo de capital acumulado para poder trabajar. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se amplía esto? ¿Por qué esto afecta al crecimiento? Pues porque cuando nosotros conseguimos vender un producto final terminado, vamos a recibir un pago por él. Vamos a comenzar a ingresar dinero, vamos a comenzar a tener ganancias. Y esas ganancias podemos usarlas de dos formas. Nos la podemos gastar en ocio, en lujos, en actividades que no van a ir más allá simplemente por el mero disfrute y por decir, oye, que me lo he ganado, o podemos ahorrar esas ganancias e invertirlas de nuevo en nuestro negocio. ¿De qué manera? Podemos comprar más maquinaria, podemos comenzar a contratar empleados y empezar a dividir el trabajo, a crear división de trabajo. Si nos dedicamos a la manufactura,
podremos mudarnos a un local más grande para trabajar tranquilos, tener un taller mejor. Si estamos en el campo, incluso quizás podamos alquilar más tierras o comprar más tierras. A fin de cuentas, se trata de ir ampliando el negocio, ampliando el alcance, ampliando la actividad. También podremos comprar más materia prima y producir más para poder vender todavía más. Hay quien habla de que esto se hace pidiendo préstamos al banco en la actualidad, pero en la época de Adam Smith lo que menciona que es más saludable es ahorrar y reinvertir. Y cuanta más parte de la ganancia que tengamos la usemos para reinvertir en el capital, para reinvertir en la maquinaria, en los trabajadores, para invertir de nuevo a lo mejor en los alquileres, mejor será para todos. Generará más bienestar, más crecimiento y más expansión. Y digo bienestar, aquí me apropio de una palabra que quizá no sea la más apropiada, pero creo que es la que mejor explica cómo se contribuye a aumentar la actividad económica. Y el dinero no es la riqueza en sí, pero es la que permite que esa riqueza se transmita. El dinero circula, como diría un autor antepasado de Smith, como la sangre en un cuerpo humano. Cuanto más ahorres, cuanto más reinviertas, mejor será para todos. Y por tanto también puede hacerse de forma que mayores salarios cobren los empleados y esos empleados luego podrán comprar más cosas y esas cosas harán que los trabajadores de otras empresas, de otros negocios, de otras manufacturas, agriculturas, de comercio, de lo que sea, todavía vayan a más. Por tanto, es una rueda, el desarrollo económico es una rueda que crece y que cada vez crece más. Eso sí, hay que tener en cuenta que el tema de los salarios es un poco peliagudo, porque Adam Smith señala que, a fin de cuentas, la gente, cuando está negociando su salario con el jefe, con quien le va a emplear, sea quien sea esa persona, el trabajador tiende a percibir que su capacidad para negociar es menor que la del otro. ¿Por qué? Porque es el otro el que tiene todo el capital, es el otro el que tiene el poder, es el que tiene la capacidad, por así decirlo, para darle dinero, mientras que él por sí mismo no tiene capital, no tiene nada que le permita conseguir esa igualdad de situación, esa seguridad, ese respaldo de un capital que te ayude a salir adelante. Por tanto, se dice que entonces la tendencia va a ser que el salario sea un poquito menor. Pero esto, por supuesto, es un tema para discutir en otro programa porque es uno de esos temas que generan ampollas a quien le preguntes y es un tema en el que los economistas y los historiadores no se terminan de poner de acuerdo. Pero el caso es que, obviamente, la gente tiene que poder vivir mejor para poder gastar más, que el intercambio siga circulando y que todo pueda ir a más, a mejor y a más grande dimensión, vamos a decir. Porque a fin de cuentas, Adam Smith percibe la realidad en cierta manera como la suma de muchas individualidades, es decir, que cada uno, con sus acciones, con sus decisiones, lo que estábamos hablando desde el principio, son los que deciden que el crecimiento se dé a nivel general o no. De alguna manera, una sociedad va a crecer a nivel general cuando la mayor parte de individuos que la componen, en definitiva, decidan hacer lo mismo, cuando ahorren, cuando inviertan, cuando se muevan, cuando generen fluctuación, cuando haya movimiento dentro de la economía, intercambio. Eso es lo que genera el crecimiento. Y Adam Smith dedica el tercer libro de su obra a explicar cómo funciona ese crecimiento y ese desarrollo de la sociedad desde un punto de vista histórico. Y creo que esto os puede interesar más, porque se ve de forma mucho más sencilla. Porque si a ojos de Adam Smith el capital en cierta manera busca una seguridad y busca un rendimiento, el orden lógico del desarrollo económico debería ser que una sociedad comience por la agricultura. Desarrollas la agricultura porque de ella se obtienen las principales materias primas, de ahí se obtiene también la alimentación, es, digamos, el medio de producción más clásico. Y esto os lo digo también un poco en general. El caso es que si el mundo rural muere, toda la sociedad irá detrás. Y esto os lo digo porque mirad lo que está pasando ahora. Bueno, no sé en qué país estáis todos, pero lo que está pasando en España es un poco eso y de ahí vienen tantas ampollas y quebraderos de cabeza discutiendo sobre el tema. ¿Qué pasa? Pues que el campo se puede mecanizar.
El campo se puede especializar. Sus empleados, sus trabajadores pueden ser cada vez más profesionales. La gente puede pasar a ser dueña de la tierra y se pueden generar explotaciones. Es posible, es probable, que una persona, cuando es dueña de la tierra, sienta una mayor responsabilidad hacia ella. Al final, lo que ocurrirá es que poco a poco se irá desarrollando la agricultura y conforme se desarrolle la agricultura, pues la gente necesitará, por ejemplo, os pongo un ejemplo, herramientas para trabajarla de una forma más rápida, más hábil, más eficiente, que gaste menos tiempo, que sea más cómodo. Todos al final, cuando nos vamos profesionalizando, queremos un equipo de mejor calidad y que nos haga la vida más fácil. Pues ahí entran los manufactureros, gente que se dedica a fabricar a partir de las materias primas. Compra materias primas al campo, las trabaja y fabrica otros bienes que pueden ser herramientas, muebles, pueden ser ropa, puede ser cualquier cosa. Son, en definitiva, los industriales. Y estos fabrican para el campo, pero también para sí mismos, para gente que fabrica otros bienes que no son los que ellos hacen o para las personas que están en su casa y que quieren tener algo bonito o algo cómodo, que eso también es algo muy humano. ¿Pero qué ocurre? Pues que como nos especializamos todos en lo que mejor sabemos hacer, al final tampoco todos producimos de todo. Eso sería un auténtico quebradero de cabeza. ¿Cuál es el mecanismo aquí? Pues, a ver, si cada vez producimos más, vivimos mejor con lo que tenemos y eso, podemos beneficiarnos del intercambio, del comercio, para conseguir esos bienes que no tenemos, porque no estamos produciendo, porque no se producen cerca de nosotros. Podemos beneficiarnos del comercio, ¿no? Un comercio a nivel local. Pues ya os decía, lo que os estaba describiendo, el industrial, el manufacturero que le vende al campesino, el campesino que le vende al industrial, esa gente de los pueblos cercanos, a lo mejor un industrial fabrica ropa, es textil, otro fabrica mesas. Cada uno fabrica lo que fabrica, o incluso servicios, pero eso ya entra en otra categoría, eso ya es más lujo que otra cosa. Un médico, un maestro, eso ya es gente de lujo. Y poco a poco, a medida que esto también se va desarrollando, y como os digo, el dinero siempre está de fondo como ese elemento, ese material que permite el intercambio con más facilidad, con más agilidad, cada vez más ágil, más fácil, más rápido, al final se termina accediendo al comercio exterior, al comercio con otras naciones, un comercio que ponga en contacto, qué sé yo, al Reino Unido con Francia, a Francia con España, a España con Alemania, con Italia. Al final, el comercio exterior es como la culminación del sistema comercial, es la forma más lejana. Cuesta mucho viajar a otro país, más todavía en el siglo XVIII. Eso solamente lo puedes hacer cuando dispones de mucho capital. Pero como os digo, de nuevo, ¿qué vuelve a moverlo todo? Al final, insisto, sigue siendo el trabajo, aquello que lo mueve todo. Pero si nos damos cuenta, cada vez iremos viendo más que la riqueza se compone de todo aquello que es necesario para la vida. Pero esas cosas se consiguen a partir de un trabajo, a partir de un movimiento, de un esfuerzo. Y aquí es cuando Adam Smith puso sobre la palestra un concepto que todos hemos manejado, lo hemos escuchado y seguramente en las noticias en innumerables ocasiones. Nosotros lo llamamos PIB o Producto Interior Bruto, pero Adam Smith se limitaba a referirse a él como la producción anual o la producción de toda una sociedad de las cosas y los bienes y servicios que son convenientes para la vida. Es decir, en resumen, la riqueza es todo lo que produce el trabajo en X cantidad de tiempo y dentro de una sociedad, de una nación, de un reino, de lo que queramos considerar. Es un concepto que, como os digo, ha ido cambiando un poquito, pero la base sigue siendo la misma. Lo seguimos manejando a día de hoy como uno de los indicadores o uno de esos elementos que nos ayudan a medir la riqueza de un país. Pero es lo que consideraba Adam Smith. Y, por supuesto, cuanta más acumulación de capital, cuanto más desarrollo, cuanto más crecimiento, mejor se podrá medir la producción, más cantidad de producción se podrá medir en un mismo periodo de tiempo. Por supuesto, Adam Smith señala que el proceso histórico no ha sido lineal. El feudalismo, en cierta manera, traicionó ese sistema de agricultura, manufactura, comercio interior, comercio exterior, después de la caída del Imperio Romano, porque lo que generó fueron grandes latifundios dominados por nobles, por reyes y por señores feudales. ¿Pero qué ocurrió? Pues que
en la Baja Edad Media comienzan a desarrollarse las ciudades y como Su Majestad quería evitar que los grandes nobles tuviesen más poder que él, pues comenzó a dar libertades a las ciudades y eso motivó a los manufactureros y eso motivó a los gremios y eso motivó a los comerciantes para que poco a poco ese sistema de nuevo fuese cambiando y fuese cayendo. Por lo que tendríamos, a ojos de Adam Smith, el desarrollo de esa sociedad comercial donde se encontraba él en el año 1776. Y creo que con esto ya podemos dar por explicada, en cierta manera, la segunda pata de la teoría económica. Dejaríamos ya finiquitada la teoría del crecimiento, con lo que tenemos una teoría del valor, una teoría del crecimiento, nos falta la última pata, una teoría de la distribución y una distribución que creo que os va a llamar la atención porque aquí es donde entra cómo se reparte esa riqueza, cómo se paga esa riqueza y lo que a todos puede llegar a generar más urticaria con Adam Smith. ¿Qué papel tiene el soberano, el gobernante, dentro de todo este sistema? Porque el soberano no produce, el soberano no expande. ¿El soberano qué hace? Pues bien, lo vais a ver enseguida. Voy a poneroslo fácil. ¿Qué es lo que se distribuye? ¿Qué es aquella parte de la riqueza que se va a repartir entre la gente y entre quién se reparte? Pues bien, Adam Smith establece 3 tipos de elemento a repartir: el salario, el beneficio y la renta. El salario va para el trabajador, obviamente, ya hemos hablado un poco de él. El beneficio, pues ya alguna idea tenemos que tener, ¿no? Una parte se va a ahorrar para aumentar todavía más el capital productivo de cualquier negocio y va a haber otra parte que se va a destinar pues a lujos, pues a comprar cosas para la vida agradable. A día de hoy diríamos que nos vamos de restaurante o que nos compramos el último modelo de móvil. Y por supuesto, esa parte del beneficio que va para una cosa o para la otra la decide el dueño del negocio. Y luego estarían las rentas, que se pagarían en concepto de alquileres, que dependiendo del sistema, pues a ver, si estabas en el feudalismo, le pagabas el alquiler al noble que era dueño de la tierra que tú trabajabas, si eras un campesino. O en el caso del sistema pues más comercial, le podías pagar esa renta al que te alquilaba el local, al que te alquilaba la tierra. Depende, pero iba cambiando quién era esa figura, digamos. Puede llegar a pensarse que todo esto procede del beneficio del trabajo y en parte es así, Pero claro, es que el beneficio, aquello que destinamos o a gastar o a reinvertir en el negocio, en el capital productivo y demás, todo eso es lo que queda una vez que hemos pagado salarios y que hemos pagado alquileres y hemos hecho frente a los costes principales de producción, que serían el trabajo y el alquiler de la tierra, de la maquinaria o de lo que sea. Sin embargo, y como os decía, en algún punto tienen que entrar la labor del soberano y la labor de las leyes. Por tanto, aquí es donde entra. Seguro que la distribución de la riqueza, la distribución de los beneficios, la distribución de las rentas, del salario y de todo eso, dependen solo de la voluntad de los implicados o depende de alguien más. Obviamente, de las leyes, de las regulaciones y de lo que marque la política económica, la labor de gobierno del soberano. Política económica, que no economía. Y por cierto, que no se nos olvide, sistemas de política económica había muchos. Dependía de cómo estuviesen organizadas las leyes, pues iba a dar lugar a un sistema o a otro. Y Adam Smith se dedicó a criticar el sistema que había sido predominante en el Reino Unido, la Gran Bretaña, la Escocia, de su tiempo hasta el momento en el que él vive. El sistema mercantilista. Mercantilismo es un apelativo, es un nombre que él utiliza para referirse a todos los autores que habían escrito sobre temas mercantiles y económicos antes que él. Adam Smith es una de las primeras personas en acuñar este término. El problema que tiene Adam Smith, y esto es harina de otro costal también, pero quiero que lo tengáis en cuenta,
es que la palabra mercantilismo se ha usado de forma arbitraria para englobar a toda una colección de autores de distintos países y de distintos siglos, concretamente desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, por lo que estamos seguros de que todos los escritores europeos, franceses, españoles, italianos, alemanes, ingleses, de esos 3 siglos, bueno, casi 3 siglos, iban a tener una misma opinión sobre cómo gestionar el comercio, a los mercaderes o las manufacturas. ¿Estamos diciendo eso? Es una forma de verlo bastante arbitraria y la historiografía moderna ha ido cambiando la perspectiva con el tiempo. Pero Adam Smith los englobó a todos en el mismo saco para denunciar la tendencia de moda que había dentro de la política económica. Una cosa que sí que es cierta dentro de los autores previos al siglo XVIII, o es una tendencia más o menos que existía, era la de insistir en que la riqueza de un país tenía que responder al monarca, tenía que reforzar el poder del soberano. Y para hacer eso, pues estos autores reclamaban al monarca que impusiese aranceles, que impusiese monopolios a la fuerza, que impusiese restricciones al comercio con otros países o a la entrada de comerciantes de otros países y que impusiese un montón de cosas que creo que, si os las digo, según las iba diciendo, os van sonando quizás de las noticias actuales. También habla de primas de exportaciones, es decir, de que la corona fomente la producción de X bienes o que fomente a los negocios que producen X cosa que no se hace de forma natural dentro del territorio. ¿Qué ocurre aquí? A esta política a día de hoy se le llama política proteccionista. No tiene por qué ser malo su uso siempre, pero Adam Smith, como defensor que era del libre comercio, consideraba que el libre comercio entre naciones era beneficioso siempre o prácticamente siempre, pues estaba en contra de estas políticas y acusaba a todos aquellos que echaban mano de las mismas o que intentaban convencer al soberano de que las pusiese en práctica, es decir, a los mercantilistas, pues de ser mercaderes, de ser comerciantes que estaban conspirando para únicamente enriquecerse ellos a costa del poder del monarca, del poder del soberano y del conjunto de la sociedad. En este sentido, Adam Smith tampoco siente demasiado cariño por los gremios, porque los considera organizaciones, asociaciones de artesanos, manufactureros, incluso a veces comerciantes también, que se ocupan de tener una normativa muy restrictiva sobre quién se dedica a su negocio, sobre quién puede hacerlo y quién no, sobre la edad que deben tener, sobre las condiciones, calidad, materias, herramientas, sobre los precios y sobre todo lo que tiene que tener ese negocio. A veces hasta se regulaba qué cantidad de empleados se podían tener, puesto que Adam Smith consideraba que estas decisiones únicamente debían de responder a la cantidad de trabajo necesaria, a la cantidad de capital necesaria y a la cantidad de producción que podía obtener cada uno con lo que tenía y ante sus posibilidades y ante lo que considerase de forma oportuna. Hay un punto de La riqueza de las naciones donde Adam Smith dice que a fin de cuentas cada uno es el mejor juez de sí mismo. Esto es una cuestión que va bastante acorde con el liberalismo político de la época. Como os digo, la teoría de Adam Smith pues está muy enfocada en ese liberalismo del siglo XVIII, que no es, todo hay que decirlo, el liberalismo actual. Son teorías diferentes, pero la conclusión sigue siendo la misma. Adam Smith critica todas las teorías que tratan de echar demasiada mano o que tratan de controlar demasiado lo que sería la actividad productiva, la actividad comercial y la actividad económica que se hace perfectamente y que funcionaría bien de forma libre. Y aquí es donde entra probablemente uno de los conceptos más famosos dentro de la teoría smithiana. Se llama la mano invisible. ¡Ojo! ¡Cuidado! Porque esa teoría que dice que la mano invisible para Adam Smith lo controla todo, lo dirige todo y poco más, que es Dios, pues no aparece tantas veces en el libro como se quiere dejar claro. De hecho, solamente aparece una, o por lo menos que yo me haya dado cuenta leyéndolo, solamente aparece una. Y aparece precisamente para defender, de alguna manera, que esas políticas
económicas que demandan los mercantilistas no son lícitas, puesto que Adam Smith insiste, y os voy a leer el párrafo donde lo dice. Permitidme que os lo lea un segundo. Está poniendo el ejemplo de una persona que decide orientar su trabajo a la actividad nacional en vez de a la extranjera. Y al orientar esa actividad a producir un valor máximo, él, el individuo, busca solo su propio beneficio, pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si, de hecho, intentase fomentarlo. Y cerramos el paréntesis. Por si esto no fuese un argumento suficientemente fuerte, Adam Smith hace referencia al problema máximo de su época, al problema de la independencia de las colonias de América. Como os había dicho al principio, el libro de la riqueza de las naciones se publica unos meses antes de que finalmente se independicen estas colonias y formen los Estados Unidos. Adam Smith habla de los problemas que llevan las políticas del monopolio. Las políticas del monopolio que impiden un libre comercio, en este caso, entre la metrópoli y las colonias o entre las colonias y otras naciones. El tema está en que Adam Smith defiende que no es la metrópoli la que enriquece a la colonia, sino que es la abundancia de tierra y libertad relativa lo que explica la prosperidad de las colonias americanas y colonias que, como se habían visto con esa cantidad de tierra, con esa cantidad de producción, con esas gentes que estaban dispuestas a maniobrar de forma libre, que va a pensar que ¿para qué iban a tener que aguantar las leyes, las políticas y los monopolios que se les imponían desde la corona británica? Pues para eso se independizaron y Adam Smith estaba avisando de un problema que efectivamente terminó ocurriendo. No lo hacía, obviamente, sabiendo la que se venía encima, pero algo se olía, las cosas como son. Y por eso, precisamente, probablemente por eso, y por este ejemplo que ponía de la mano invisible para orientar de la mejor forma la actividad de las personas, para que luego fuesen también actividades que beneficiasen a toda la sociedad, Adam Smith va a decidir en el último libro, en el último apartado de su libro, revisar y comprobar los deberes, los derechos y el trabajo que tiene que hacer un gobernante, un buen gobernante, para que la actividad de su reino, de su nación, no se caiga y para que siga, digamos, siendo apropiada y siendo concisa, vamos a decir. Como os decía, esta es la parte donde más tensión se genera, porque están los que dicen, no, Adam Smith defendía que el soberano no tiene que hacer nada, y están los que dicen, no, Adam Smith sí que decía que tenía deberes. Sí, decía que tenía deberes, pero vamos a ver. El soberano puede interferir dentro de la actividad, mejor que economía, porque ese concepto todavía no estaba popularizado, voy a seguir diciendo actividad. Podía intervenir en la actividad de la nación, pero no de cualquier manera. Y si os parece, a eso vamos a dedicar el último apartado de este programa. Un programa que espero no os esté decepcionando, por lo que vamos a hablar ahora de la parte de lo que corresponde al soberano. Hemos hablado de lo que toca al resto de la sociedad. Pues ahora a su majestad. El libro quinto de Adam Smith es el cierre de la obra total de la riqueza de las naciones y funciona como un tratado que habla de política pero también de hacienda pública. Y es que en él Adam Smith analiza cuáles son los gastos legítimos del soberano, del Estado, cómo deben de recaudarse los impuestos, el dinero para cubrir todos esos gastos y, ante todo, cuáles son las consecuencias de que la corona, el Estado, es que no sé cómo llamarlo ya, contraiga deudas, es decir, se endeude, pida prestado dinero y luego tenga que devolverlo con intereses. A ojos de Adam Smith, Su Majestad, voy a llamarlo Su Majestad porque en tiempos del siglo XVIII y Reino Unido también tenía rey, pues tenía tres funciones principales: la defensa, la justicia y las obras públicas.
que unían también a las instituciones. La defensa se basaba en proteger a la sociedad de invasores exteriores. Adam Smith razonaba que a medida que una sociedad progresaba hacia la industria, el comercio y demás, pues la guerra se volvía más costosa. Y ocurría que mientras que los agricultores, en el caso de que a una muy mala, tuviesen que dejar sus tierras para acudir a la campaña, pues oye, más o menos a lo mejor el árbol puede seguir dando fruto durante una temporada, aunque a fin de cuentas necesita cuidados, y los ganados, pues oye, pueden seguir criando, pero también necesitan cuidados. Digamos que tienen más facilidad para mantenerse ellos mismos, o la gente del campo tiene más facilidad para conseguir comida que la gente de la ciudad, es decir, los artesanos y los obreros. Esta gente, estos dos grupos, no pueden mantenerse a sí mismos de ninguna manera a no ser que sigan trabajando sus talleres. Por lo que Adam Smith va a ver que las levas, el reclutamiento forzoso de la población civil para la guerra, era un problema. Era un problema que podía arruinar la actividad de un país, que podía arruinar el comercio y que podía arruinar todos los sectores. Por lo que va a proponer que el ejército tiene que ser profesional y el Estado debe financiar ese ejército permanente como el único medio eficaz para proteger a la sociedad de posibles invasiones o de posibles ataques sin ahogar la actividad interna, la actividad, vamos a decir, económica. Luego, el segundo deber del soberano debería ser la justicia, que implica proteger a los ciudadanos de la opresión de otros miembros de la misma sociedad. Adam Smith vinculaba la necesidad de un gobierno civil con la propiedad privada. Este es otro concepto que genera urticaria. Pero Adam Smith señala que donde hay grandes propiedades hay grandes desigualdades y el rico necesita al magistrado para poder dormir tranquilo, para saber que no va a venir todo el mundo en tropel a intentar robarle. Pero esto, sinceramente, el de clase media, que bueno, en aquella época se estaba comenzando a desarrollar con el inicio de la Revolución Industrial, o el de clase pobre, también tienen, aunque sean menos, algunas pertenencias y todos quieren tener seguro que no van a ir a robarles. Y el tercer deber del soberano es el más complejo de todos, porque es el que mide hasta qué punto el Estado, la corona, el gobernante, puede entrometerse, puede tomar partido dentro de la actividad, dentro de la producción, dentro de la economía. Es decir, hasta dónde puede llegar el poder del soberano. El poder del soberano, por supuesto, dentro de la justicia, Adam Smith señala que tiene que respetar la propiedad privada, pero dentro de si puede tomar partido, de alguna manera participar en el juego del intercambio, en el juego de la producción y todo eso, pues va a señalar que lo puede hacer, pero lo puede hacer dentro de aquellas actividades que, en el caso de hacerse, de ponerse en práctica, serían beneficiosas para la sociedad, pero como no son rentables, por lo que sea, no son rentables en ese país, pues nadie las quiere hacer de forma libre. Y uno de los ejemplos que pone Adam Smith es uno de los ejemplos que se sigue poniendo en el colegio a día de hoy porque es de los más básicos y todo el mundo lo entiende. El caso de un camino. Un camino que se va a utilizar para el comercio, para conectar ciudades, para conectar pueblos. Un camino. Todos podemos transitar por el camino en determinado momento del día. A lo largo de los años, todos podemos pasar por ahí, en carro, a caballo, caminando, pero pasamos. ¿Qué ocurre? ¿Quién debe fabricar este camino? Porque es muy difícil que una persona por sí misma decida fabricar un camino que una dos ciudades. Primero porque afecta a muchísimas personas y segundo porque como afecta a muchísimas personas es muy difícil que esos clientes potenciales, esas personas que vayan a usar ese camino, paguen el coste que ha significado producirlo. No va a estar el comerciante en el camino esperando a que pase alguien y diciéndole págame. Por tanto, la construcción de un camino es algo que va a beneficiar a toda la sociedad y algo de lo que todos, comerciante, no comerciante, transeúnte, persona normal, quien sea, se va a beneficiar. Todos vamos a pasar por ahí en algún momento. En algún momento. Lo mismo ocurre con el alumbrado público, lo mismo ocurre con la policía. Y es muy difícil medir quién paga y quién no, quién ha pagado por el uso del camino y quién no. Por eso Adam Smith defiende que sea, en este caso, el gobernante el que se ocupe, pues en este caso, de fomentar
o de generar la producción del camino, y lo puede hacer de distintas formas. Está el caso de que el ayuntamiento de una ciudad contrate a un empresario, a un manufacturero, a un obrero para que lo fabrique, pero ese dinero que le van a pagar a ese obrero vendrá de los impuestos, vendrá de las tasas, de tasas que Adam Smith propone se cobren a la gente que efectivamente utilice ese camino, pero que esas tasas se cobren desde la corona y se cobren por el uso comercial, por ejemplo. Tengamos en cuenta que Adam Smith fue un hombre que al final de su vida estuvo muy vinculado con el funcionariado de las aduanas, con el funcionariado del comercio. Y por eso él va a proponer varios ejemplos que el gobierno, que el Estado, puede poner en práctica para fomentar el comercio. Pues ya os digo, la mejora del camino, de los puentes, los canales, los puertos, y son actividades que muy poca gente querría hacer de forma libre por todo lo que ya os he dicho. Pero luego también estaría la educación. Pues Adam Smith también sostiene que la corona, el Estado, quien sea, debe facilitar e incluso imponer la instrucción básica, leer, escribir, cantar, en las clases humildes, para evitar que la división del trabajo, pueda volver a la gente estúpida e ignorante. Es decir, que aunque te vayas a pasar toda tu vida dedicándote, qué sé yo, a fabricar clavos, a fabricar alfileres, pues tienes que saber hacer otras cosas, no únicamente una sola cosa. Tienes que saber leer, saber escribir, un básico, ¿no? Eso es algo muy de la época, es muy del siglo XVIII, es muy de esta ilustración escocesa, pertenece mucho a ese tipo de movimientos. Pero bueno, en resumen, que el gobierno tiene potestad para ocuparse de la defensa, de la justicia y las obras públicas. A fin de cuentas, todo esto se va a financiar, como os decía, con los impuestos. Impuestos, tasas, pagos que haga toda la sociedad y que tienen, a ojos de Smith, que cobrarse en base a 4 conceptos importantes. Es decir, la igualdad, que todos los ciudadanos deben contribuir en proporción a sus capacidades, sus ingresos, la certidumbre, es decir, el impuesto no debe ser arbitrario, el tiempo, la forma y la cantidad deben ser claros para evitar que la corrupción de los recaudadores los lleve a cobrar de más o a cobrar a quien no deben. El cobro de impuestos debe ser conveniente, debe cobrarse en el momento y forma más cómodos para el contribuyente y debe de ser económico. O traducido al lenguaje humano, el recaudador tiene que cobrar impuestos, pero no debe dejar sin blanca a la gente del pueblo. No debe permitir que la gente se quede empobrecida por pagar lo que le corresponde a la corona. Y por supuesto, esa recaudación total que se hace para financiar todas estas cosas debe ser sabia, debe estar bien gestionada, puesto que Adam Smith, observaba también con cierta preocupación que los gobernantes, los estados, tenían tendencia a endeudarse, es decir, a obtener ingresos por otras vías que no era el cobro de impuestos, en tiempos de paz, que conseguían dinero mediante deuda, deudas que luego había que pagar y deudas que con frecuencia implicaban o más subida de impuestos todavía o implicaban posibles riesgos como que el Estado pudiese entrar en quiebra o una quiebra simulada. Y él pues va a ser una persona que va a criticar este tipo de cosas. Va a criticar este tipo de cosas de forma que el sistema que Adam Smith propone es un sistema que se puede resumir, como os decía, en una teoría del valor que pone el foco sobre el trabajo y que señala que el dinero es un medio para el intercambio y un medio que a fin de cuentas pone en movimiento y en conexión a toda la actividad de la sociedad, pero no es la riqueza. La riqueza es todo lo que se fabrica con el trabajo. Es todo lo que conseguimos obtener mediante el esfuerzo, el trabajo, mediante la división del trabajo, la especialización en lo que mejor sabemos hacer. Al mismo tiempo, también propone un sistema de crecimiento basado en la frugalidad, basado en el ahorro, yo obtengo una ganancia de lo que hago y luego parte de esa la reinvierto y cuanta más parte reinvierto, mejor irá en el capital, en todas esas herramientas, elementos que a mí me ayudan a seguir trabajando para mejorar mi capacidad, para mejorar la cantidad de producción que hago, el tiempo en el que lo hago, para ser más eficiente,
para ser más habilidoso, digamos. Y además de esto, tendría una teoría de la distribución donde las ganancias se distribuyen en forma de salarios, en forma de beneficios y en forma de rentas, que van a parar a los dueños de la tierra, que van a parar a los empleados y que van a parar o bien para el gasto en lujos o bien para, como os decía, esa nueva acumulación de capital. Una teoría que va a buscar que no haya monopolios pensados para beneficiar solo a unos pocos comerciantes, sino a la totalidad de las personas que se dedican a actividades productivas. Un sistema que, lejos de buscar que el país se encierre y que piense que la riqueza solo es acumular metales preciosos, va a buscar el comercio, va a buscar el entendimiento. En cierta manera, el comercio es visto como una forma de mantener la paz entre las sociedades, o eso es lo que yo percibo de la riqueza de las naciones. Una forma de mantener el entendimiento entre la gente y una comunicación entre países que va a permitir que la gente cada vez mejore más su situación, porque el comercio para Smith no es un juego de suma cero, no es un si tú me compras más de lo que yo te compro a ti, tú ganas y yo pierdo, no. El comercio beneficia a todos. El intercambio, que es lo más natural del hombre, que es lo más natural del humano, beneficia a todos aquellos, porque todos tenemos tendencia a intercambiar. Al final, intercambiar implica coger algo que tú tienes de más, algo que te sobra, algo de lo que tienes exceso, tienes un excedente, e intercambiarlo por algo que no tienes, algo de lo que careces, algo que para ti es escaso, pero es valioso precisamente porque es escaso. Y es un sistema que también busca no ponerle coto tal cual al gobernante, bueno, sí, ponerle un coto a tu gobernante para que su ansia no te termine expoliando, no termine dejándote sin nada, no puedan pisar lo que es tuyo, lo que tú has construido con tu trabajo, pero sí que le pide que te ayude, sí que le pide que ejerza para que todos podamos vivir más cómodamente, más felices y más tranquilos. Y quizás la palabra felices no sea de nuevo la más apropiada, pero creo que, a mi juicio, y en base a la lectura que yo he hecho, es la que mejor queda. Por tanto, simplemente me quedaría preguntaros sobre este debate del que os he hablado al principio. El libro de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith dice que las personas obtienen placer, beneficio, que hacen las cosas por la simpatía que sienten hacia otros. Y esto es dicho de forma muy simple, ¿vale? Esto es sencillito. Mientras que en la teoría de la riqueza de las naciones se ha defendido durante años que lo que mueve a la gente a actuar es únicamente el interés propio. Una visión más egoísta, una visión tal vez más inhumana, podríamos decir. Pero sin embargo, en el único ejemplo que Adam Smith pone de la mano invisible, señala que cuando la gente busca su interés propio y busca su máximo beneficio, indirectamente consiguen también el beneficio para todos. ¿Qué pensáis ahora? ¿Pensáis que se defiende que la economía debe ser fría, calculadora, competitiva, malvada? ¿O pensáis que la economía debe ser libre, que puede ser humana? No estoy hablando de que un sistema sea mejor que otro. Estoy hablando de si creéis que Adam Smith realmente piensa que la gente es naturalmente egoísta o naturalmente bondadosa. Aquí dejo la pregunta y aquí dejamos el programa de hoy. Me he dejado algunas cositas porque al final no podía, si quería hacer un programa de 1 hora o de un poquito más de 1 hora, creo que esto va a durar más, pero espero que os haya gustado, que se haya entendido la base de la teoría de Adam Smith y que, oye, que queráis pues seguir preguntando para cualquier duda yo estoy, ¿eh? Y si queréis que haga algo más hablando de algunas cosas que os hayan llamado la atención y que no haya terminado de desarrollar, por favor, insistidme y yo lo hago encantada, que me lo he pasado muy bien. Espero que este programa, que no ha sido histórico, que ha sido económico, no os haya aburrido, que le hayáis encontrado utilidad y que os ayude quizás a, no sé, a descubrir alguna cosa que no sabíais hasta ahora y que, oye, habéis podido encontraros con ello. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, me lo he pasado de maravilla hoy y buenas noches.